¿Y si te dijera que una sola persona cambió la forma en que los gobiernos del mundo enfrentan las crisis económicas? Que una mente brillante fue capaz de alterar el curso de la historia, no con armas ni revoluciones, sino con ideas tan poderosas que desafiaron a todo el pensamiento económico clásico y se convirtieron en la base de las políticas públicas del siglo XX? ¿Estás listo para descubrir al hombre que vio luz donde otros solo veían ruinas? John Maynard Keynes no fue solo un economista, fue un arquitecto del pensamiento moderno, un visionario que comprendió que la economía no es una fórmula abstracta, sino un instrumento para proteger a las personas del colapso, del desempleo masivo, del miedo al futuro. Donde otros veían estadísticas, él veía rostros. Donde otros proponían ajustes, él proponía acción. Nació en Cambridge, Inglaterra, en 1883, en una familia culta, intelectual, casi aristocrática. Su padre era economista y su madre activista. Desde pequeño, Keynes aprendió que el pensamiento puede mover al mundo y que la palabra, si es clara y bien dirigida, tiene el poder de moldear realidades. Pero lo que lo hizo diferente no fue su entorno, fue su visión, su capacidad para ver más allá de lo que los libros enseñaban. Estudió en Eton y luego en la Universidad de Cambridge, donde rápidamente destacó por su inteligencia y carisma. Podía debatir con lógica implacable, escribir con una elegancia devastadora y moverse con soltura entre filósofos, artistas, políticos y financieros. Era parte del exclusivo círculo de Bloomsbury, un grupo de pensadores y creadores que marcó una era. Pero mientras otros discutían arte o literatura, Keynes quería resolver un problema urgente: el sufrimiento económico de millones de personas. Y entonces llegó el momento que cambió su vida y la historia. En 1919, tras la Primera Guerra Mundial, fue enviado a la Conferencia de Paz de París como representante del Tesoro británico. Lo que vio allí lo indignó. Los líderes victoriosos no buscaban construir la paz, sino castigar a Alemania con sanciones económicas severas. Keynes, con apenas 36 años, entendió que esas decisiones tendrían consecuencias catastróficas, y lo dijo. Renunció a su cargo y escribió un libro explosivo, Las consecuencias económicas de la paz. En él, advirtió que la humillación económica a Alemania no solo era inmoral, sino peligrosa, y tenía razón. Poco más de una década después, Hitler llegaría al poder cabalgando sobre esa miseria. ¿Te imaginas tener el valor de decirle al mundo que está equivocado y tener razón? Esa fue la esencia de Keynes. No era un académico encerrado en una torre de marfil. Era un economista que bajaba al barro, que hablaba con gobiernos, que diseñaba soluciones concretas, que asumía riesgos. Y eso lo convirtió en una figura única, admirada, temida, incomprendida. Pero el verdadero terremoto intelectual vendría después. La Gran Depresión de 1929 dejó al mundo de rodillas. Bancos quebraban, empresas cerraban. El desempleo alcanzaba niveles jamás vistos. Las teorías económicas clásicas, que defendían el equilibrio natural del mercado y recomendaban dejar que todo se ajustara solo, fracasaban estrepitosamente. Los gobiernos estaban paralizados, atrapados entre el miedo y la ortodoxia. Y entonces apareció Keynes. Con una lucidez asombrosa, escribió La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Publicado en 1936, este libro cambió todo. En él, Keynes argumentaba que en tiempos de crisis, el mercado no se autorregula, sino que puede quedarse estancado durante años. Y que en esos casos, el Estado no solo puede, sino que debe intervenir. ¿Cómo? Invirtiendo en infraestructura, generando empleo, estimulando la demanda, haciendo que el dinero circule de nuevo. Era revolucionario.
porque proponía que el gobierno no era un problema, sino parte de la solución, que la política fiscal podía ser una herramienta para estabilizar la economía, que la inversión pública podía devolverle la dignidad al ciudadano, y funcionó. Las ideas de Keynes inspiraron el New Deal de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos. Levantaron a Europa del colapso. Dieron esperanzas donde solo había desesperación. Durante décadas, sus teorías fueron el cimiento de un nuevo consenso económico global. Uno que entendía que el bienestar de las personas no podía depender solo del invisible equilibrio de la oferta y la demanda. ¿Y tú? ¿Estás viendo lo que esto significa? Significa que las ideas importan, que un libro puede ser más poderoso que una guerra, que pensar no es una actividad pasiva, sino un acto de liderazgo, y que cuando todo parece derrumbarse, no basta con esperar. Hay que actuar, proponer, transformar. Keynes lo hizo. En medio del caos, diseñó caminos. Cuando todos miraban al abismo, él diseñaba puentes. Y tú puedes hacer lo mismo. Tal vez no seas economista, tal vez no escribas tratados, pero en tu entorno puedes ser quien piensa diferente, quien no se queda callado, quien propone cuando todos critican, quien actúa cuando otros se rinden. Si esta historia te inspira, si estás sintiendo que dentro de ti hay algo que puede cambiar la vida de los demás, entonces ya estás caminando en los pasos de Keynes. Después de la publicación de La Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, Keynes no solo se convirtió en el economista más influyente de su tiempo, sino también en el más debatido, el más cuestionado y el más necesario. Porque cuando el mundo se tambalea, la teoría por sí sola no basta. Hace falta convicción, hace falta coraje, y eso John Maynard Keynes lo tenía de sobra. Pero con la influencia también vinieron los desafíos. Los defensores del libre mercado clásico, como Friedrich Hayek, consideraban que las propuestas de Keynes eran peligrosas, que abrir la puerta a la intervención estatal podía ser el inicio del control total, de la pérdida de la libertad. Y tenían razones válidas. El debate entre ambos no fue una simple disputa de egos. Fue una de las batallas intelectuales más profundas del siglo XX. Dos visiones del mundo. Dos formas de entender la libertad. Dos respuestas distintas ante la crisis. Keynes no odiaba al mercado, ni creía que el Estado fuera perfecto. Lo que decía, con claridad, era que en tiempos de emergencia, el mercado necesitaba ayuda, que no se puede esperar pasivamente mientras la gente pierde su trabajo, su casa, su esperanza, que hay momentos en los que el Estado debe actuar como un amortiguador, no para controlar la economía eternamente, sino para salvarla del colapso y devolverle su ritmo natural. Esa distinción es clave. Keynes no promovía el estatismo crónico, no defendía el derroche. Creía, de hecho, en la disciplina fiscal en épocas de bonanza. Pero en la tormenta, había que usar todas las herramientas posibles para evitar el hundimiento. Y si eso significaba romper reglas temporales, estaba dispuesto a hacerlo. ¿Te das cuenta de la profundidad de ese pensamiento? Keynes nos enseñó que el contexto importa, que las soluciones no son absolutas, que la flexibilidad mental puede salvar millones de vidas. Y esa lección no solo sirve para gobiernos, sirve para ti, para mí, para cualquiera que enfrente crisis personales, empresariales o sociales. No se trata de ser rígido, se trata de tener principios firmes y adaptabilidad estratégica, de entender cuándo acelerar y cuándo frenar, cuándo invertir y cuándo esperar, cuándo intervenir y cuándo soltar. Y esa sabiduría, en un mundo lleno de ruido y dogmas, es oro puro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Keynes volvió al centro de la escena, esta vez
no solo como pensador, sino como constructor. En plena destrucción global, fue uno de los principales arquitectos del nuevo orden económico que surgiría tras la guerra. Su visión era clara. Si queríamos evitar otro desastre como el de 1929, el mundo debía crear instituciones capaces de coordinar políticas económicas, prevenir crisis y fomentar la estabilidad. Así nació su propuesta para un sistema monetario internacional que evitara las devaluaciones competitivas, los colapsos bancarios y las guerras comerciales. Su plan fue la semilla de lo que hoy conocemos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones diseñadas para sostener la cooperación entre naciones y garantizar que ninguna economía colapsara sin ayuda. Keynes no era ingenuo. Sabía que el poder puede corromper, pero también sabía que, sin coordinación, los países podían caer en una espiral de egoísmo económico que terminaría destruyéndolos a todos. Su propuesta no era de control, sino de equilibrio. Un equilibrio imperfecto, sí, pero mucho mejor que el caos. Y es aquí donde su legado se vuelve profundamente actual. Porque hoy, cuando vemos crisis financieras globales, inflación descontrolada, guerras comerciales y desigualdades extremas, volvemos una y otra vez a las ideas de Keynes, a su llamado a la acción, a su recordatorio de que los mercados son poderosos, pero no infalibles, y que el Estado, bien diseñado, bien guiado, puede ser un instrumento de protección y progreso. ¿Y tú? ¿Cómo aplicas esto en tu vida? Tal vez estás atravesando una crisis personal, profesional, emocional. Tal vez tus ingresos cayeron, tus proyectos se estancaron, tu motivación se apagó. Pues esta es tu oportunidad de pensar como Keynes. No te paralices. No esperes que el mercado de la vida se regule solo. Interven en tu propia historia. Reactiva tu economía emocional. Invierte en ti. Haz circular nuevas ideas. Rompe con lo que ya no sirve. Reconstruye. Como lo hizo Keynes. Una y otra vez. Porque si algo definía a este hombre, era su capacidad para volver a empezar. Para imaginar lo que aún no existía. Para diseñar soluciones donde otros solo veían ruinas. Y eso, más que una habilidad económica, es una actitud ante la vida. Sus colegas lo veían como un intelectual brillante, pero también como un artista del pensamiento. No temía equivocarse. Lo decía abiertamente. Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Y usted qué hace? Esa frase encierra el alma de su filosofía. El valor de la flexibilidad, del pensamiento vivo, de la humildad intelectual. Hoy, en una era de extremos, donde muchos gritan y pocos escuchan, el ejemplo de Keynes es más urgente que nunca, porque necesitamos menos certezas arrogantes y más ideas generosas, menos recetas inamovibles y más voluntad de construir juntos. Y esa construcción empieza contigo. John Maynard Keynes no solo fue un genio de las finanzas y la teoría económica, fue, también, un hombre profundamente humano, llano en su trato, excéntrico en sus gustos, ferozmente libre en su pensamiento. Lejos del estereotipo del académico frío, Keynes vivía con intensidad. Amaba el arte, la danza, los libros. Amaba debatir, reír, provocar. Y eso lo hacía más real, más cercano, más poderoso. No se escondía tras fórmulas. Mostraba sus dudas, sus errores, su evolución. Porque entendía que la economía, como la vida, no es una ciencia exacta, sino una forma de interpretar el caos. Una manera de dotar de sentido a lo que parece incontrolable. Y por eso, cada una de sus decisiones, cada una de sus propuestas, llevaba algo más que lógica. Llevaba alma. En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial,
Keynes fue clave en las negociaciones de reconstrucción. Su salud ya estaba deteriorada, pero su mente seguía encendida como un faro. En Bretton Woods, en 1944, fue una figura central. Diseñó, discutió, redactó. Su sueño era construir un sistema monetario internacional que no permitiera más depresiones globales, que ofreciera reglas claras, pero también márgenes de maniobra, que pusiera a las personas, no solo a los números, en el centro del modelo económico. No logró todo lo que quiso. Su propuesta de crear una nueva moneda internacional, el Bancor, fue rechazada. Estados Unidos, emergiendo como superpotencia, impuso el dólar como referencia global. Pero aún así, las ideas de Keynes influyeron decisivamente en la arquitectura de la economía mundial. Sus conceptos de ajuste equilibrado, de responsabilidad compartida, de cooperación entre naciones, siguen siendo pilares, incluso en medio de sus imperfecciones. Keynes falleció en 1946, con apenas 62 años, pero dejó tras de sí una obra inmensa, una revolución tranquila que no estalló con violencia, sino con ideas, que no buscó destruir el pasado, sino corregirlo, que no clamó por poder, sino por sabiduría. Y es aquí donde se revela el verdadero valor de su legado, porque no se trata solo de entender sus teorías, se trata de asumir su actitud, su espíritu de servicio, su capacidad de ver al ser humano donde otros solo veían gráficos, su rechazo a la resignación, su determinación a no dejarse paralizar por el miedo, su habilidad para imaginar futuros posibles cuando todo parecía derrumbarse. Keynes nos enseñó a actuar con inteligencia y con empatía, a poner la economía al servicio de la sociedad, y no al revés, a recordar que la política fiscal no es solo una herramienta técnica, sino una decisión ética, que cuando un gobierno invierte en obras, en educación, en empleo, no está derrochando, está sembrando esperanza, está sosteniendo el puente entre una crisis y una recuperación, entre el presente incierto y un mañana posible. Y cuando todo a tu alrededor diga, recorta, cierra, espera, ten el coraje de pensar diferente, de decir, invierte, apuesta, crece, porque la peor crisis no es la económica, es la pérdida de fe en uno mismo. Keynes nunca perdió esa fe, ni en las guerras, ni en las depresiones, ni en los fracasos. Sabía que las crisis son dolorosas, pero también fértiles, que en medio de los escombros siempre hay semillas esperando a ser plantadas. Las décadas pasaron, pero las ideas de John Maynard Keynes jamás se extinguieron. Con cada nueva crisis global, su voz, aunque ya silenciada físicamente, resuena con más fuerza, porque el mundo, una y otra vez, regresa a su pensamiento cuando todo lo demás falla. Es como si la historia misma confirmara lo que él escribió con pasión, que el mercado puede ser eficiente, pero no siempre es suficiente, que la mano invisible no siempre acaricia, a veces abandona. Durante la crisis financiera de 2008, cuando los bancos se desplomaban y las bolsas se teñían de rojo en todo el mundo, los líderes globales no acudieron a los manuales neoliberales. Acudieron a Keynes. Fue entonces que gobiernos como el de Estados Unidos, Europa, China, aplicaron sus principios. Inyectar recursos públicos para sostener la demanda, proteger el empleo, reconstruir la confianza. Su nombre volvió a aparecer en los titulares. Sus libros se reeditaron. Sus frases volvieron a los discursos presidenciales. Y en medio de todo eso, una generación nueva descubrió algo que nunca le enseñaron del todo: que pensar con profundidad y actuar con valentía no es una fórmula pasada de moda, es una necesidad urgente. Pero, ¿cómo se aplica hoy Keynes más allá de los grandes debates de Estado? La clave está en entender lo que realmente defendía: el movimiento, la circulación, la esperanza activa.
Keynes creía que cuando las cosas se detienen, el crédito, el empleo, el ánimo, lo que se necesita no es resignación, sino impulso, inversión, movimiento, recuperación. Porque cada vez que tú decides estudiar algo nuevo, estás activando tu economía. Cada vez que te levantas para volver a intentarlo, estás reanimando tu demanda interna. Cada vez que apoyas a otro, generas un multiplicador social. Cada vez que apuestas por un proyecto, inyectas confianza al sistema que te rodea. Esa es la traducción real, íntima, poderosa del pensamiento keynesiano. Y es allí donde tu rol como agente de cambio se vuelve irreemplazable, porque cuando otros ahorran emociones, tú decides invertir en vínculos. Cuando otros recortan ideas, tú decides financiarlas. Cuando otros ajustan sueños, tú decides expandirlos. Ese espíritu es el que levanta naciones y también es el que levanta personas. Porque como decía Keynes, el largo plazo es una excusa peligrosa. En el largo plazo, todos estaremos muertos. Lo que importa es actuar ahora. Ese ahora es tu oportunidad. Es el único momento real. Es la ventana abierta. Es la urgencia de no esperar a que las condiciones mejoren para empezar a mejorar tú. ¿Qué significa, en lo más profundo, pensar como Keynes? Significa ver la crisis no como una pared, sino como una puerta. Una puerta incómoda, sí, pero una que se abre solo para quienes se atreven a empujarla. Significa rechazar la resignación disfrazada de realismo. Significa entender que el dolor económico no es inevitable, sino que es una llamada a actuar, a imaginar, a liderar. Keynes no nos dejó una receta única. Nos dejó una mentalidad, una forma de enfrentar la incertidumbre con inteligencia y coraje. Y esa mentalidad es urgente hoy. En un mundo sacudido por la desigualdad, el desempleo, el miedo al futuro, necesitamos menos administradores del status quo y más reformadores con propósito. Personas que, como él, no teman romper con la ortodoxia si es por el bien común. Que no se encierren en sus logros, sino que bajen al terreno, miren a la gente a los ojos y diseñen soluciones reales. Esa es la economía con alma. Esa es la política pública que transforma. Esa es la revolución silenciosa que empieza cuando alguien dice: esto no está funcionando, vamos a cambiarlo. Y tú puedes ser esa voz. Keynes creía que el liderazgo verdadero no se mide por la capacidad de prever el futuro, sino por la voluntad de actuar con decisión en el presente. Por eso, en lugar de quedarte atrapado en el análisis infinito, haz. En lugar de esperar señales perfectas, empieza. En lugar de quejarte del sistema, constrúyelo de nuevo desde donde estás. Hazlo con datos, sí, pero también con humanidad. Hazlo con estrategia, sí, pero también con empatía. Hazlo con pasión, con visión, con el mismo fuego que hizo de Keynes un referente inmortal. Y no lo hagas solo, porque el pensamiento keynesiano también nos recuerda que la solución nunca es individualista. El bienestar es colectivo, la recuperación es social, el crecimiento es compartido. Así que busca alianzas, comparte tus ideas, conecta con otros que también quieran salir de la recesión, no solo económica, sino emocional, cultural, moral, en la que vivimos. Porque, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que el sistema no nos representa? ¿Que la economía está diseñada para otros? ¿Que las reglas benefician a quienes ya ganaron? Entonces es tiempo de volver a lo esencial. De recordar que la economía debe servir a la vida y no al revés. Keynes lo vio con claridad. En su época, como en la nuestra, las ideas dominantes eran cómodas para los que estaban en el poder, pero ineficaces para resolver el sufrimiento real. Y aún así,
Él no se rindió, no se silenció, no se volvió cínico. Él propuso, él escribió, él debatió, él actuó. Tal vez no puedas resolver la economía global, pero puedes transformar la economía de tu vida. Tal vez no tengas control sobre las tasas de interés, pero sí sobre el interés que le pones a tus proyectos. Tal vez no manejes un presupuesto estatal, pero sí puedes decidir cómo inviertes tu tiempo, tu energía, tus talentos. Empieza por ti. Aprende, conecta, apoya, crea, arriesga. Que no te paralice el miedo al fracaso. Keynes sabía que el riesgo es parte del progreso, que toda inversión es un acto de fe y que toda fe bien puesta puede rendir frutos extraordinarios. Comparte este mensaje con quienes más lo necesiten y suscríbete a Singularidad Emocional. Haz que esta historia se escuche. Haz que estas ideas se multipliquen. Porque si muchos comienzan a pensar diferente, pronto muchos actuarán diferente. Y cuando eso ocurra, el cambio no será una teoría, será una realidad. Gracias por llegar hasta aquí. No es el final, es el inicio de lo que tú puedes hacer. Como diría el propio Keynes, las dificultades no son razones para la inacción, son una invitación al pensamiento creativo. Ahora sal y crea.